de la impregnación, ¿no? Que muchos no le dan la importancia que tiene y además pues muchos pasan por alto que no está diseñada para transitar por ahí, ¿no? Y pues por ahí se vinieron un montón de cosas me hicieron recordar mis épocas en la secretaría ustedes, pero bueno, ¿no? Ok, vamos a empezar entonces con la unidad 3. La unidad 3 está relacionada le llaman ingeniería, ¿qué? De materiales o no sé qué, cómo le llaman, cómo le pusieron, pomposamente. Ingeniería de suelos para pavimentos, algo así. Bueno, ¿de qué se trata ese tema? Miren, de lo que se trata simple y sencillamente es, pues, de saber que nosotros para construir un pavimento, pues necesitamos materiales. ¿Eh? ¿De dónde voy a traer esos materiales? Pues bueno, de un banco de materiales. Si ese banco de materiales ya lo tiene la Secretaría por ahí inventariado, por ahí cerca, pues qué bueno, ¿no? Ya conozco sus características, ya sé cómo trabaja, cómo funciona, etcétera, ¿verdad? Pero si no, pues tengo que ir a buscar por allá un banco de materiales, ¿no? ¿Eh? Y voy a tener que buscar. Un banco de materiales no es otra cosa más que un depósito en estado natural o en estado artificial. En estado natural va a ser un macizo rocoso, un cerro de rocas, pues, un macizo rocoso que van ustedes a tener por allá. Ese es en estado natural. El hombre no ha metido la mano ahí. Pero en el momento en que el hombre mete mano en ese macizo rocoso y empieza a triturar, a explotar el banco, etcétera, etcétera, pues todo el material en breña que se lleven de ahí lo van a someter a un proceso de trituración, a un tratamiento. Y entonces van a ir creando sus bancos de materiales artificiales, ¿sí? Ya no naturales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, depósitos de materiales o bancos de materiales solo tengo dos, en estado natural y artificiales. Bien. Si tengo, perdón, ¿cómo se ve que ya es viernes, verdad? Híjole, y el cuerpo lo sabe. Sabe que se tiene uno que quedar encerrado porque el coronavirus allá afuera está cañón. Pero bueno, ok, les decía entonces, si no tengo un banco de materiales cerca, necesito localizar un banco de materiales. ¿Eh? Banco de materiales técnicamente es un depósito en estado natural o en estado artificial. Pero para que entiendan por qué el nombre de banco, imagínense un Bancomer, un Banamex, un Santander, el que ustedes quieran. Van al banco y pueden prestarles dinero, ¿no? Obtienen dinero de ahí. Bueno, un banco de materiales, de ahí se obtienen los materiales, ¿eh? Por eso el nombre de banco de materiales. ¿Vale? Bien, entonces me voy a localizar y miren, no es tan sencillo, ¿eh? Cuando yo termino mi carrera de acá, continuando con lo de ayer, ¿verdad? Voy a dar a la secretaría, la ST, y ahí estuve en caminos rurales, trazando caminos rurales, etcétera, curva masa y todo lo que ustedes quieran de vías terrestres. Y cuando paso a servicios técnicos, ¿verdad? Pues sí, creo que al mes y medio, cuando mucho, me mandaron a localizar un banco de materiales. Pues yo me quería morir en ese momento, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pero yo siempre he dicho que Dios ayuda a los tarugos, ¿no? Y pues no me dejaron ir solo. Se fue por ahí un jefe de brigada conmigo y un chalancito. Uf, descansé. No, porque el ingeniero allí, ¿no? Y no sabía localizar un banco de materiales. Bueno, pues bueno, ahí fuimos a localizar el banco de materiales, pero era para terracerías, no era para pavimentos. Lo que quiero transmitirles es que no es cualquier cosa localizar un banco de materiales, ¿no? En este caso, como ya vimos al principio, necesitamos el apoyo de un geólogo, ¿no? Eso lo vimos al principio. Que yo puedo identificar las rocas en campo, ese es otro boleto, ¿sí? Pero por eso soy ingeniero geólogo, o soy geólogo por una maestría en geología, lo que sea. Estoy especializado en eso, ¿vale? Pero yo soy ingeniero civil, yo no estoy especializado en geología. Ok, llego, descubro por allí un macizo rocoso, un depósito natural, ¿y qué hay?
pues me tengo que llevar material para el laboratorio para analizarlo, ¿verdad? Y a esa actividad se le llama estudio de bancos. ¿Por qué? Porque no está inventariado por la SCT, sino que apenas voy a llevarme material para conocer las características físicas y las propiedades mecánicas de ese banco. Y también voy a ver cómo se va a comportar o cuál va a ser el comportamiento de mi pavimento cuando esté en operación. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que analizar. Yo tengo que analizar cuando descubro ese promontorio. Tengo que ver si el camino de acceso es fácil. Tengo que ver si está cerca de la carretera. Tengo que ver si voy a despalmar. Tengo que ver si me va a representar, si la roca ahí me va a presentar problemas para ser extraída. Necesito ver si tiene el volumen que yo estoy requiriendo para realizar mi proyecto carretero, para construir mis pavimentos y una serie de cosas, ¿no? Bueno, cuando yo ya descubrimos, ya localizamos ese banco de materiales, lo que hacíamos en servicios técnicos, perdón, díganme que no tengo activada la cámara, yo aquí estoy, este, lo que hacíamos en servicios técnicos, ya una vez que localizamos el banco de materiales, en una hoja tamaño carta acostada así, ¿no? A lo largo así y el ancho así. Ahí dividíamos en 4 secciones la hojita tamaño carta y dibujábamos un croquisito, un dibujito por ahí de lo que representaba el banco de materiales, le poníamos las condiciones de acceso, le poníamos las condiciones de acceso, le poníamos también, ¿qué pasó, Abraham? Disculpe, ingeniero, ¿está compartiendo pantalla? Es que no se ve. ¿No se ve? No, todavía no estoy compartiendo nada. Ah, ok. Sí. Gracias. Entonces, ay, ¿en qué está? Ah, bueno, se hacían una especie como pues ya localizamos el banco y todos los datos ahí, ¿no? Cuánto de espesor de espalme, más o menos el volumen aprovechable, la ubicación del banco, si había presencia de aguas freáticas, toda una serie de datos por ahí, ¿no? Pero en una hojita tamaño carta, manera de croquis. Ya se estudiaba el banco, se veía que sí servía, ok, entonces ya era otra situación, ¿no? Bien, les voy entonces a proyectar ahorita los apuntes para que ustedes vayan viendo este tema. Ahí lo tenemos. Ingeniería de suelo se llama, para pavimentos. Y el tema que estábamos hablando son estos, ¿no? Ahí. Entonces, aquí tienen todo lo que hemos platicado. Un banco de materiales es un depósito en estado natural o artificial de un determinado material que nosotros podemos extraer y emplear en la construcción de una determinada capa de pavimento, ¿verdad? Y es un material al cual le vamos a determinar sus características físicas, sus propiedades mecánicas y además vamos a llegar a entender. En cuanto a esta parte de acá abajo, decíamos pues que para que yo pueda construir una carretera, pues necesito materiales, ¿no? Si no, no voy a poder hacer absolutamente nada. ¿Sí? Y entonces, de acuerdo con algunas bibliografías por ahí, para que yo pueda localizar un banco de materiales, es más que encontrar un lugar donde haya un volumen explotable, requerido, etcétera, de suelos o de rocas, ¿no? Porque pues también necesito bancos de materiales para las terracerías, ¿no? Y entonces, esto es muy importante. El banco de materiales debe de estar bien referenciado. Un banco de materiales en la forma E7 debe de aparecer como, vamos a inventar un banco allí en la carretera de los Reyes, Zacatepec, un banco de rumbadas, por allá. Entonces, para nosotros poder referenciar ese banco en la forma E7, que vieron ustedes en Vías Terrestres 1, ¿verdad? Debe decir banco ubicado o banco Las Derrumbadas, en este caso vamos a ponerle su nombre, Banco Derrumbadas, ubicado en el kilómetro 167, desviación izquierda 3,000 metros de la carretera Los Reyes Zacatepec. Ahí está ubicado, referenciado un banco.
de materiales. ¿Bien? Y entonces, cuando nosotros vamos a estudiar un banco, pues obviamente lo que vamos a hacer es vamos a llevarnos material al laboratorio. Y ahí le vamos a poner la ubicación, le vamos a poner estudio, calidad, y con esa palabrita de calidad, ya saben, porque ya se los expliqué a ustedes también, ¿verdad? Vamos a determinarle todas sus características físicas al material. Esa palabrita calidad, ¿eh? Ustedes aquí vamos a manejar, ¿qué vas a hacerle a esa muestra? Pues le voy a determinar su calidad. En el momento en que yo hablo de calidad, van implícitas todas las pruebas que va a llevar ese material y las voy a comparar contra las especificaciones de la ST. Bueno, ok, me llevo ese material al laboratorio. ¿Vale? Punto número 1, acuérdense que tenemos que obtener su desperdicio para ver el tipo de tratamiento que le vamos a dar. Si disgregado, trituración parcial, trituración total o lavado si está contaminado el material. Bueno, me llevo ese material al laboratorio, ¿no? Vamos a suponer que el tamaño máximo que voy a utilizar para la construcción de la capa de subbase o de base sea de 1,5 pulgadas, o de 2,5, la que ustedes quieran. Digo, máximo 3 pulgadas, ¿no? Yo voy a usar una de 1,5 pulgadas. Entonces llego con mi costal de material al laboratorio, agarro mi malla de 1,5 pulgadas, y entonces voy pasando todo el material por esa malla de 1,5 pulgadas. Una parte va a ir pasando y otra acá va a quedar retenida acá, si es el caso. Vamos a suponer que me queda retenido acá un material. ¿Sí? Yo debo de ver qué porcentaje me quedó retenido en la malla de 1,5 pulgadas. En este caso, ¿vale? Si a mí me queda menos del 5% retenido en la malla de 1,5 pulgadas, ese va a ser el desperdicio. Porque todo lo bueno está pasando. Pero mientras el desperdicio sea menor al 5%, el material se acepta. ¿Por qué razón? Porque entonces va a haber una persona de la empresa ahí pepenando el material o papeando el material. Todos los tamaños mayores los va a estar sacando. Ese 5% no pasa nada. ¿Eh? Pero ya vimos que cuando tiene más, pues o le damos un tratamiento de cribado o le damos una trituración parcial o una trituración total, ¿no? Bueno, ok, ya cribé todo mi material por la malla de 2 pulgadas, ya obtuve mi desperdicio, eso lo anoto en la hojita de la granulometría, la hoja de trabajo. Y entonces ahora voy a preparar, ay, híjole, perdón, me hizo falta sueño, me hizo falta anoche, me sobró sueño, no sé, pero bueno, perdón, entonces ahora voy a preparar la muestra. El preparar la muestra incluye 3 etapas: secado, disgregado y cuarteado. Entonces, como yo ya cribé el material por la malla de 1,5 pulgadas, entonces todo este material que quedó ahí en el piso, lo voy a extender. Lo voy a extender con un rastrillo. Y hay unos le dan una forma de un rectangulito, otros una circunferencia muy redondita, eso es lo de menos, ¿no? El chiste es que sequemos el material, pero lo vamos a secar cuando haya sol, no cuando esté como ahorita, todo nublado y que amenace lluvia, porque entonces adiós muestra, ¿no? Y entonces cuando está actuando los rayos del sol, cuando está en su apogeo, yo tiendo esa muestra de material con el rastrillo, ¿eh? Pero la voy a tender y cada rato le voy a estar dando vuelta para que se logren secar todas las caras de las partículas de suelo, ¿eh? Y entonces ahí le estoy dando y dando vueltas con el rastrillo para que las caras se vayan secando. Cuando el material está seco, entonces lo que voy a hacer ahora es a disgregar el material. Y el disgregado se realiza con un mazo de madera, ¿verdad? De 1 kilogramo de peso y que está protegido o cubierto con piel, por ahí. Pero si yo quiero disgregar una roca, pues ahí me voy a quedar toda la vida, ¿no? ¿Verdad?
Pero si quiero disgregar una terracería que se ha hecho un grumo por la presencia de arcilla, pues agarro, lo machaco y se va a desintegrar, ¿no? Se va a volver polvo. Entonces, en aquellos tiempos, cuando yo estaba en la Secretaría en Servicios Técnicos y teníamos que disgregar un material para base, les decía que utilizábamos tezontle y tepetate, ¿no? Entonces, el tezontle, que es una roca piroclástica, pues es como una piedrita pómez que tiene oquedades, que tiene vacíos, y mucha arcilla quedaba embebida en esos vacíos, en esos huecos del tezontle. Entonces era ahí agarrar piedrita por piedrita y estarle así para que saliera todo el material fino, ¿no? ¿verdad? Ahora ya no hay ese problema, pues ya ahora todo es roca triturada, ¿no? Pues son otros los problemas. Bueno, acabando el maceo o el disgregado, entonces ya procedemos al cuarteo. Ya está secada la muestra, ya está disgregada, ya están los gruesos por un lado, los finos por otro. Bueno, ahí revueltos, pero ya separados, ¿no? Finalmente viene el cuarteo. Y entonces empiezo ahora a juntar con una pala toda la muestra, ¿verdad? Y la voy poniendo con cuidado ahí en el centro, voy haciendo un acopio. Y luego empiezo a barrer todos los finos que quedaron ahí donde estaba la muestra, con mucho cuidado para que no haya pérdida de esos finos. ¿eh? Por eso todo el material se debe tender también en una superficie generalmente que esté lisa, ¿verdad? Que esté lisa para que no se pierdan los finos. Imagínense una superficie toda garapiñada, ¿no? Toda con de esto, pues ahí se pierden todos los finos y vale gorro la prueba. Bueno, entonces ya juntamos toda la muestra, todavía nos queda un poquito, ponemos la palita, la juntamos con la escoba y se lo echamos en el cucurucho en la parte de arriba, ¿no? Y entonces nos dice la teoría, hay que formar un cono truncado, ¿eh? Entonces le hincamos la pala arriba, le damos vueltas a esa y entonces nos va a quedar un cono truncado, un trapecio, pues, ¿no? Una especie de eso. Ahí está el cono truncado. Y nos dice la teoría, entonces ahora agarre una regla y proceda al cuarteo. Generalmente no tenemos la regla, ¿no? Entonces agarramos la pala, le hincamos la pala y ya vamos separando el material en 4 partes iguales. O al menos trata de que se trata de que sean iguales. Ya nos queda la muestra dividida en 4 partes. ¿eh? ¿Cómo vamos entonces a empezar a trabajar esa muestra? Pues por cuarteos, pero agarrando los cuadrantes opuestos, es decir, el 1 y el 3 y el 2 y el 4. Y la primer prueba, después de lo del desperdicio, la primera prueba que yo voy a hacer es a determinar el peso volumétrico seco suelto del material, ¿verdad? Y a ver, aquí me voy a marear a los que sacaron 10 conmigo en vías terrestres 1. A ver, déjame buscarlos. O 9. A ver. Ay, aquí estás. A ver, Diana Soto Gallardo. ¿Para qué me sirve ese peso volumétrico seco suelto de laboratorio? No me acuerdo, Inge. Qué casualidad, ¿verdad? Espérame, ¿quién más tomó de acá? No los conozco muy bien, por nombres no los ubico. A ver, Fernanda, tú a ti sí te conozco. ¿Dónde andas? Ay, te salvaste, ¿no? A ver, ¿para qué nos sirve ese peso volumétrico seco suelto? Pues es más que, bueno, va a servir creo que más que nada para saber el agregado del concreto. ¿De cuál concreto? Tú si estábamos hablando de terracerías, envías uno. Bueno, ahí es más que nada el peso que tiene el material seco respecto a la masa que tiene. ¡Ey! No me eche tanto rollo usted. No, ¿para qué nos sirve? ¿No? ¿Qué cosa es el peso métrico? Ay, mira, aquí está otra. Andrea Karime, a ver, ¿dónde andas?
Aquí estoy. ¿Para qué nos sirve el peso volumétrico seco suelto, Andrea? Por lo que recuerdo, creo que era para las proporciones de, pues para hacer las capas de las terracerías. No. A ver, unos que se hayan tomado con un maestro que enseñe, no con Vizcaya. A ver, Jalil Barrena Mendoza, ¿para qué nos sirve el peso volumétrico seco máximo? Peso volumétrico seco suelto. Es para calcular el nivel de abundamiento que tiene, ¿no? El peso volumétrico seco suelto, no. Por ahí anda el asunto, pero no. A ver, Juan Pablo Vallejo. Buenas tardes, ingeniero. ¿Sí me escucha? Hola. Sí. Para calcular los coeficientes de variación volumétrica. No. Para calcular los coeficientes de variación volumétrica necesitamos el peso volumétrico seco del material en estado natural y el peso volumétrico seco máximo. Y además dividir eso por el grado de compactación que le vamos a dar en el campo. Pero no, yo estoy preguntando el peso volumétrico seco suelto, nada más. ¿Vale? Vamos a ver. Juana Karina Hernández. Sí, ¿me escucha? Sí. No, dije no me acuerdo para qué sirve. Válgame Dios, ¿qué vamos a hacer con ustedes? A ver, Maribel Gil. Salva a las mujeres, Maribel. Que pues no recuerdo, pero bueno, es que recuerdo vagamente que vimos el peso volumétrico seco suelto. Medio recuerdo del factor de abundamiento y todo eso, pero no sé si estoy bien. ¿Y eso quién te lo enseñó? ¿Con qué maestro tomaste tú vías? Con usted al final vimos unos ejercicios sobre eso, pero pues no sé, a lo mejor me estoy confundiendo con otra cosa. No, yo quiero los que de veras aprendieron con otro maestro, no los que eché a perder yo. A ver, Asael Santos Aparicio. Ay, jóvenes, el peso volumétrico seco suelto nos sirve para determinar los acarreos que voy a cobrar de así de sencillo. ¿Vale? Bueno, ok, estamos con el peso volumétrico seco suelto, ¿no? Bien, entonces para determinar el peso volumétrico seco suelto, yo agarro el cuadrante 1 o el cuadrante 2, los dos, los agarro en cruzados. Y entonces voy a utilizar un recipiente de aproximadamente 9.8 litros. Y ahí voy a estar agarrando con el cucharón el material y lo voy a estar vertiendo aquí en la olla esa en el recipiente de 9.8 litros. Pero con una caída libre sin generar ninguna presión para que no se compacte el material. Si no tengo una caída libre, yo pueda determinar su peso por unidad de volumen. Entonces me llevo ese recipiente que ya está lleno cuando llega a la parte de arriba. Entonces, pues yo dejo que desparrame todavía un poquito y luego agarro un enrasador y le voy emparejando toda la parte de arriba con mucho cuidado, que no se compacte. Y entonces ya peso ese recipiente con el material, le quito el peso de la tara, lo divido entre su volumen y entonces obtengo el peso volumétrico al multiplicar por 1000, obviamente, ¿no? Ya tengo el peso volumétrico seco suelto. Entonces, ese material ahora que yo tengo en ese recipiente, lo voy a utilizar para hacer mi granulometría grande. Entonces, voy a preparar unas charolas con la malla de 1 pulgada. Bueno, la de 2 pulgadas ya está por ahí cribada. La de 1 pulgada, la de 3/4, la de media pulgada, la de 3/8 y la número 4. Y entonces voy a tener una malla en cada charola, allí en mi mesa de trabajo. Entonces lo que ya pasó de la 1,5 pulgadas lo voy a agarrar y lo voy a ir cribando a su vez por la malla de 1 pulgada.
De tal manera que una parte de todo ese material va a pasar y otra va a quedar retenida. Lo que va quedando retenido en cada malla es lo que voy a ir pesando, para ir calculando lo que va pasando. Entonces ahora lo que pasó, la malla de 1 pulgada, lo voy a cribar por la malla de 3/4. Y nuevamente una misma operación, una parte va a pasar y otra parte va a quedar retenida. Peso retenido. Y así lo voy a hacer con la de 1/2 pulgada, con la de 3/8 y con la número 4. Entonces ya me quedan en mis charolas puro material que pasó, porque los otros los peso y los tiro a la carretilla. Entonces con una parte de ese material del que pasó la malla de 3/8, me voy a preparar un vaso de aluminio de 1 litro, voy a agarrar material de lo que pasó la malla de 3/8 y lo voy a vaciar ahí. ¿Vale? Y voy a poner a saturar ese material, es decir, lo voy a cubrir con agua. Y ahí lo voy a dejar reposando 24 horas para poder determinar al otro día su absorción y su densidad relativa aparente. Ahí lo dejo 24 horas. Ok. Ahora me voy a lo que pasó la malla número 4. De ahí voy a preparar unos recipientes así como de 80 centímetros cúbicos chiquitos. Voy a agarrar un poco de material, voy a llenar ese recipiente, le pongo su etiqueta equivalente de arena y ahí lo dejo para hacerle la prueba de equivalente de arena al otro día. Ese mismo material ahora que pasó la malla número 4, digo, todo esto ya lo saben ustedes por mecánica de suelos, no hay nada nuevo acá. Entonces, de lo que pasó la malla número 4, yo voy a cribar un poco de material y lo voy a cribar en la malla número 40. De lo que pasa la malla número 40, voy a tomar nuevamente 2 recipientes de unos 80 centímetros cúbicos, igual que el del equivalente de arena, pero voy a tomar 2 esta vez. Y voy a saturar uno y el otro lo voy a dejar sin saturar para poder realizar la prueba. Lo voy a humedecer, perdón, no a saturar. Humedecer, es decir, que nada más absorba agua, que cambie de brillo la superficie, nada más. No le voy a echar litros y litros de agua. ¿Vale? Y ahí dejo el material humectándose toda la noche también para al siguiente día hacer las pruebas de los límites de Atterberg. Límite líquido, límite plástico y determinar el índice plástico por diferencia de esos límites. Índice plástico igual a límite líquido menos límite plástico. Con los otros cuarteos que me quedaron, con el cuarteo 2 y 4, voy a a determinar el CBR de la muestra. ¿Cómo se llama esa prueba para determinar el CBR, jóvenes? Antes lo hacíamos con la Proctor estándar o la Porter estándar. ¿Y ahora cómo se llama? Es la prueba para determinar el CBR. Jóvenes. Bueno, ahí se los voy a dejar de tarea para el soporte de California. Valor soporte de California, ¿no, Inge? No, ese es el CBR. Eso significa en inglés. El valor, ¿cuál preguntó? El nombre de la prueba, ¿cuál es? Bueno, ahí me lo investigan para el lunes, porfa. ¿Vale? Bien, entonces voy a determinar el CBR. Lo que tengo que hacer es, traer mi molde, traer mi cilindro, humectar el material, etcétera, etcétera. Aplicarle su carga, todo lo que sea. ¿A qué voy a obtener yo con estas actividades? El peso volumétrico seco máximo del material y el % de humedad óptima. Ya tengo 2 cosas. Ahora, voy a determinar el CBR. Bueno, pues me llevo mi espécimen a una pileta,
lo meto a la pileta y entonces el material me va a quedar aquí, digamos. Yo le voy a colocar unas 2 placas acá, simulando la carga a la que va a estar expuesta. Y entonces vamos a suponer que me sobresale de estas, es la parte de arriba de las placas que se le coloca, y me sale lo que marca mi dedo acá. Me falta esto para completar el llenado del espécimen. Entonces, con el uso de un vernier, voy a tomar 4 lecturas, una acá, una acá, una aquí y una acá en cruz. Tomo 4 lecturas con el vernier para ver la altura faltante del material. ¿Sí? Le saco un promedio y ya tengo una altura inicial. Meto el espécimen a saturar de 3 a 5 días y al cabo de esos 3 o 5 días, antes de sacar el espécimen, nuevamente meto el vernier, tomo mis 4 lecturas, saco el promedio y veo si el material se expandió o no, para que pueda yo determinar la expansión. Ok, esa es otra prueba, ese es otro elemento que hay que determinar, otra variable. Saco el espécimen, lo acuesto tantito para que se le salga toda el agua y entonces procedo a darle carga, para determinar el índice de resistencia. Entonces también voy a tener esos 4 parámetros: peso volumétrico seco máximo, humedad óptima, % de expansión y CBR. Y entonces todo eso son las características físicas del material. Yo las comparo contra las especificaciones y entonces puedo emitir una observación. La muestra analizada acusa características físicas dentro de especificaciones SCT, por lo que puede ser empleada para el fin antes propuesto. ¿Ya estuvo? ¿No? Oye, pero la plasticidad, fíjate que no se salió de especificaciones. Pues entonces hay que tener en cuenta 2 cosas. ¿De qué lado estás? ¿Del lado del contratista o como supervisión del lado de la SCT? Si eres parte de la empresa, estás obligado a decirle, a darle una solución. Si estás del lado de la secretaría, no estás obligado a nada. Más bien, no debes de comprometerte. ¿Sí? No debes de comprometerte. Te tienes que decir lo que hay, pero no tienes que darle una orden, porque entonces va a ejecutar esa orden que tú le diste, pero se lo va a cobrar a la secretaría. Entonces hay una palabrita que nos ayuda a no sufrir calenturas ajenas. Se le sugiere. Esa palabrita, sugerir, nada más. Y ahí le vas a decir que su muestra está mal, pero que es corregir, pero que es boleto de él, que arrastre el lápiz y que vea lo que le conviene, ¿no? Entonces tú le pones ahí, la muestra analizada acusa características físicas dentro de ST, ¿verdad? Híjole, de por sí estoy prieto y luego sin luz, ¿verdad? Válgame Dios. Ok, la muestra analizada acusa características físicas dentro de especificaciones SCT. Ahí le dijiste que hasta ahí todo va en orden, pero luego le pones una palabrita ahí que diga, excepto, ¿verdad? Entonces ya no todo anda bien, excepto el índice plástico. Ya con eso, excepto el índice plástico. Por lo que se le sugiere, otra vez, excepto sugiere, por lo que se le sugiere, ¿verdad? Utilizar cal al 3 o al 4% en peso. Ya, tú ya diste resultados, ya le dijiste cómo está la cosa y no le estás dando una orden. Le estás diciendo, yo te sugiero esto, ahí es tu bronca. Y él sabrá si agarra tu recomendación o ve si le conviene más cambiar de banco. Pero tendrá que tomar la decisión. Es boleto de él. Tú ya no te metiste en broncas. ¿De acuerdo?
¿Y para qué nos sirve entonces la granulometría? Pues la granulometría nos va a servir a nosotros para clasificar el material también. Acuérdense que en la naturaleza o desde el punto de vista de las vías terrestres, nosotros tenemos materiales gruesos y materiales finos. ¿Ok? ¿Y cómo sé cuándo un material se va a clasificar como grueso o se va a considerar como fino? Pues muy fácil, tenemos la malla número 200. Damos el material por la malla número 200. Si más del 50% en peso pasa a la malla número 200, entonces te vas directo a clasificar ese suelo en, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama donde se clasifican los suelos finos? Se me fue el nombre ahorita. Bueno, ahorita me acuerdo por qué. Ok. En la carta de plasticidad. Gracias por el apoyo, muchas gracias. Si más del 50% en peso queda retenido en la malla número 200, entonces el suelo se va a clasificar como un suelo grueso. Y aquí es donde empezamos a sufrir. Porque el suelo fino se va inmediatamente a la carta de plasticidad, límite líquido e índice plástico. Y puedo clasificar el material muy rápido. Pero cuando el suelo es grueso, todavía tengo una clasificación. O es una grava o es una arena. ¿Cómo sé si es una grava o es una arena? Pues tengo la malla número 4, que es la frontera entre ambos tamaños. Y lo mismo, si más del 50% en peso pasa a la malla número 4, entonces voy a tener una arena. Y su símbolo de la arena, por el que viene del inglés, es S. Pero si más del 50% me queda a mí retenido aquí en la malla número 4, entonces el suelo se va a clasificar como grueso. Y su símbolo genérico va a ser G, de gravel. También viene el inglés. ¿Eh? Y hasta ahí todo es vida y dulzura. Y se siguen complicando las cosas. Pero nada, se complican en teoría, nada más. Hasta ahí ya sé si tengo un suelo fino o un suelo grueso. Y si es suelo grueso, si es una arena o es una grava. Ok. Entonces ahora, ¿cómo? Ya sé, vamos a suponer que tengo una grava, ingeniero. Ok. Bueno, vas a tener un símbolo para clasificar tu suelo cuando lo que haya pasado la malla número 200 sea menor al 5%. Y vas a tener también un símbolo para clasificar tu suelo cuando lo que haya pasado la malla número 200 sea mayor del 12%. Y vas a tener un caso de frontera, es decir, dos símbolos cuando lo que haya pasado la malla número 200 esté comprendido entre el 5% y el 12%. Entonces, de este lado, menos de 5, tienes 1. Entre 5 y 12, caso de frontera, 2. Mayor de 12, un símbolo nuevamente. ¿Sí? En ambos casos tengo una grava, digamos. G, 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 G. ¿Sí? Me falta ponerle si es M, si es W, si es P, si es C, lo que quiere decir si es mal graduado, si es bien graduado, si es limoso, si es arcilloso, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, cuando es menor del 5%, yo tengo que analizar mi curva granulométrica, toda esa granulometría grande que hicimos. Perdón, me faltó decirles la granulometría chica, ¿eh? También se apartan por ahí 200 gramos, se ponen en un vaso de aluminio, se satura y se hace lavado al otro día, por las mallas 10, 20, 40, 60, 100 y 200. Perdón, se me pasó. Bueno, entonces se analiza, hay una curva granulométrica con la que debe de cumplir el material. Y entonces yo voy a obtener ahí el diámetro, los diámetros de Hazen, el de 10, el de 30 y el de 60. ¿Qué significan de 10, de 30 y de 60? Es un diámetro tal que el 10, el 30 o el 60% pasan por esa malla. 30%. Un diámetro tal que el 30% pasa la malla X. La malla de tal diámetro.
Y entonces obtenemos ahí el diámetro 10, el diámetro 30 y el diámetro 60. Aplicamos unas formulitas que vienen en su libro de Juárez Vadillo de mecánica de suelos, que dice coeficiente de uniformidad igual a esto, coeficiente de curvatura igual a esto. Y ahí obtenemos los valores. Con esos valores nos vamos a la tabla de Rico Rodríguez y ahí vemos, ¿no? En función del coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, si le vamos a poner una W de Well bien graduado, pues ya tendré G, W bien graduado. O en su lugar P de Portly, mal graduado, ¿no? Entonces voy a tener menos de 5 o GW o GW o GM, ¿no? No, GW o GP. Menos del 5% pasando la malla número 200. Más del 12% pasando la malla número 200. Ahora acá voy a tener nuevamente mi símbolo genérico P. Me va a hacer falta la M o la C, ¿sí? De limo o de arcilla. Entonces me voy a checar mi límite líquido, mi índice plástico. Si el índice plástico es mayor del 6%, entonces le voy a adicionar una letra C. Si es menor del 6%, le voy a poner M. Entonces ya tengo o GP o GM, ¿sí? Pues son casos diferentes, ¿eh? Ahorita lo estamos tocando como si estuviera sucediendo. Pero o tienes menos del 5, o tienes más del 12, o tienes entre 5 y 12. ¿Vale? Entonces aquí ya llevamos dos clasificaciones de suelo. Uno para cuando tenemos menos del 5, más del 12. Y ahora vámonos a cuando tenemos entre 5 y 12. Entonces es muy sencillo, porque este signo, aquí tengo una G, aquí donde está mi puño tengo una G, pero aquí también tengo otra G, porque es un caso de frontera. Entonces, para complementar esta G, pues me traigo o analizo el material y le pongo aquí mi W o mi P. Y para la otra G que tengo aquí, me jalo lo que tengo aquí del índice plástico. O sea, el análisis es el mismo, ¿no? Vamos a suponer que yo no les hubiera explicado lo de menos de 5%, ni lo de más del 12%. Simplemente tengo una muestra de material donde lo que pasó la malla número 200 está comprendido entre el 5 y el 12%. Ya vi que mi material quedó más del 50% retenido en la malla de número 4, símbolo genérico G, espacio, G, perdón, guión, G y un espacio para ponerle la otra letra. Ahí están mis dos símbolos, esperando. Para poderle poner su complemento al símbolo genérico G, al primero, no al segundo, al primero, tengo que hacer todo esto, determinar el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Y ya con esos datos, irme a la tablita de Juárez Vadillo y ver qué símbolo le voy a poner, si W o P. ¿Eh? Y ahí está la primera. O bien graduado o mal graduado. Ok. Guión. Y ahí está la otra G esperando. Ah, pues como es la segunda, pues está en función de si es un limo o es una arcilla. Me voy a analizar los límites. Si el índice plástico mayor de 6, C. Índice plástico menor de 6, M. Y ahí está. Material bien o mal graduado, con poco o nada de finos, arcillosos o limosos. Ahí está la descripción en su libro de mecánica de suelos. Y eso es todo lo que hay que hacer para clasificar un suelo. ¿Verdad? En 2 minutos puedes clasificar. Sin tanto rollo, sin tanta de que vamos a ver esto. Suelo fino, suelo grueso. Grava o arena. Coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura, un símbolo. Índice plástico, mayor de 6 o menor de 6, el otro mayor de 12. Entre 5 y 12, hago este análisis y meto el otro. Y párale de contar, ¿ya? De manera práctica. Sin tanto rollo. ¿Vale? Bien, preguntas por ahí, jóvenes, que tengan. No, profe, ninguna. ¿No? A ver, vamos a ver. Bueno, pues si no tienen ya, ¿para qué les insisto? Ya es viernes, ya váyanse a descansar. Disculpe, es que una pregunta. Hey. Era respecto a al subir las evidencias del examen. Quería preguntarle si... Bueno, al respecto, nada más. ¿Qué querías preguntar? Que
¿qué pasaría con nuestras evidencias? Porque me parece que iba a habilitar la plataforma, pero no ha sido posible. Perdón, ando hasta el gorro de chamba. Perdón. Y mi auxiliar por ahí, DSG, no me ayuda en nada. Está chateando hasta las 3 de la mañana, pero no me dice, ingeniero, tiene usted que abrir la plataforma, ingeniero, tiene usted que esto, ingeniero. Esa es la función de mis monitores, de mis apoyos, Diana. Estar al pendiente de mis cosas, porque ando... ¿Vale? Una disculpa, Inge, yo Pero... también he andado un poco ocupada. No. Tú también andas ocupada, válgame Dios, de veras. Mejor vamos a echarnos un cartón de caguamas por ahí. Ahorita les abro la plataforma, ¿sale? Termino clases a las 5 con ustedes, ya son 5:04. Termino a las 6 con el otro. Voy a suspender la de 6 a 7, porque es la clausura del diplomado, de 6 a 7. Y luego, ¿qué creen? A las 7 de la noche ya me voy a dormir porque ando bien cansado. O sea, malitos, mañana se las abro, por favor, ¿sale? En el transcurso de la mañana les mando un mensaje a través del grupo de WhatsApp. ¿Vale? Porque ya no doy una, chavos. Sí, Inge, gracias. Sí, Inge, ¿Vale? muchas gracias. Aquí lo voy a anotar. Bueno, ahí me recuerdas mañana, Diana, porfa, ¿no? Sí, Inge, yo le mando un mensajito. Sí. Ya me lo mandas como mañana, híjole, ahora sí voy a echar la hueva. No, hay que ir a trabajar, ¿cuál hueva? No, me echas como a las 8, entre 8 y 11 de la mañana, a la hora que puedas. ¿Sale? Sí, ingeniero. Ya, si te gano, pues ya ni modos, no pasa nada. ¿Sale? Sale pues, chavos, que pasen un excelente fin de semana. Y nos vemos el lunes, primero Dios. ¿Sale? Nos vemos, Inge. Sí. Hasta luego, Inge. Cuídense.